Miguel Almeida, 41 años y 17 como camionero, ajustó sus gafas de sol y tomó otro sorbo de café frío de su termo. Un gesto mecánico que repetía cada 20 kilómetros aproximadamente, como si fuera parte de un ritual, para mantenerse anclado a la realidad. La BR-16 se extendía frente a él como una promesa interminable de más de lo mismo. Más curvas idénticas, más pueblos que aparecían y desaparecían en un parpadeo, más horas contando mentalmente los kilómetros que le faltaban para completar esta entrega y comenzar la siguiente. La monotonía del paisaje se había convertido en una metáfora perfecta de su propia existencia. Predecible, repetitiva, en constante movimiento pero siempre igual. 3 días más y estaré en casa por 48 horas, pensó, mientras esquivaba un bache que conocía de memoria, parte del mapa mental que había construido de esta ruta, tras recorrerla cientos de veces. 48 horas. Apenas el tiempo suficiente para lavar ropa, dormir en una cama decente, intercambiar algunas palabras con su madre y su hermana, y luego volver a la carretera. Una vida fragmentada en pedazos tan pequeños que a veces dudaba si realmente podían llamarse vida. El camión, un Scania de 15 años con más kilómetros encima que muchos seres humanos en toda su existencia, rugía bajo él como un animal, domesticado que conocía su función y la cumplía sin cuestionamientos. Miguel había nombrado a cada camión que había conducido. Este se llamaba Perseverancia, aunque en sus momentos más oscuros, cuando la soledad apretaba como un cinturón, demasiado ajustado, pensaba que Condena habría sido más apropiado. No siempre había visto su trabajo de esta manera. Hubo un tiempo, cuando era apenas un joven de 24 años recién iniciado en las rutas, en que la carretera significaba libertad, la posibilidad de escapar de su pequeño pueblo en Minas Gerais, de ver paisajes diferentes, de sentirse parte de algo más grande que él mismo. En aquellos días cada viaje era una aventura, cada ciudad una nueva posibilidad, cada kilómetro una victoria pequeña pero significativa. ¿En qué momento exacto esa libertad se había convertido en una jaula? Imposible saberlo. Tal vez fue gradual, como la erosión que lentamente desgasta una montaña hasta convertirla en una colina insignificante. O quizás hubo un momento decisivo que él había olvidado, sepultado bajo la avalancha de días idénticos. Su radio crepitó con la voz de otro camionero interrumpiendo sus pensamientos. Hormiguita a Perseverancia. ¿Me copias? Hay control policial a 20 kilómetros por si necesitas revisar tus papeles. Miguel tomó el micrófono, agradecido por la interrupción. Perseverancia a Hormiguita. Copio. Gracias por el aviso. Todo en orden por aquí. ¿Hacia dónde te diriges? Voy para São Paulo, cargado con café. ¿Y tú? Entrega en Curitiba. 4 toneladas de repuestos automotrices. Otro día, otro peso muerto que cargar. ¿Eh? Miguel sonrió sin alegría. La frase era un chiste común entre camioneros, pero últimamente resonaba con demasiada verdad. Así es. Nos vemos en la ruta. Rueda seguro, compañero. Y eso fue todo. Una conversación breve, práctica, sin profundidad, como la mayoría de las interacciones humanas que tenía últimamente. Incluso las pocas amistades que había formado con otros camioneros eran superficiales. Compañeros de ruta que compartían advertencias sobre policías, comentarios sobre el clima o quejas sobre las cargas y los patrones. Ninguno hablaba de lo que realmente importaba: la soledad aplastante, los sueños abandonados a la orilla del camino, el vacío que crece en el pecho cuando pasas más tiempo con un volante que con otro ser humano. Miguel había soñado con ser ingeniero, tenía facilidad para las matemáticas y una curiosidad natural por entender cómo funcionaban las cosas. Pero la vida, con su implacable realidad económica, había tenido otros planes. Su padre, también camionero, había muerto cuando él apenas terminaba la secundaria, dejando a la familia con deudas y necesidades inmediatas. El camino fácil, aunque fácil era una palabra engañosa,
fue seguir los pasos paternos. Un tío le consiguió trabajo, aprendió rápido, y pronto estaba sosteniendo a su madre y hermana menor con un sueldo decente. La idea inicial había sido trabajar unos años, ahorrar lo suficiente para estudiar, y entonces cambiar de rumbo. Pero los años pasaron. Los ahorros nunca fueron suficientes, y de alguna manera la carretera lo había atrapado en su interminable fluir. Ahora, a sus 41 años, sentía que era demasiado tarde para cualquier cambio significativo. Los sueños juveniles parecían tan lejanos como las montañas que se dibujaban en el horizonte, visibles pero inalcanzables. El sollozo ahogado lo sorprendió. ¿Estaba llorando? Se pasó rápidamente el dorso de la mano por el rostro, como si alguien pudiera verlo en la intimidad de su cabina. Una gota salada llegó a sus labios. Hacía años que no lloraba. La última vez había sido en el funeral de su madre, 5 años atrás. Después de eso, algo se había cerrado dentro de él, un compartimento hermético donde guardaba todas las emociones que no podía permitirse sentir si quería seguir adelante. Pero hoy, por alguna razón, ese compartimento tenía una grieta. Tal vez era el cansancio acumulado de 3 semanas consecutivas en la ruta. O quizás el hecho de que mañana sería Viernes Santo, una fecha que su madre siempre había celebrado con devoción, reuniendo a la familia alrededor de una mesa con pescado y oraciones. Ahora no quedaba familia que reunir. Su hermana se había casado y mudado a Portugal, y la comunicación se había reducido a mensajes esporádicos por WhatsApp y llamadas en Navidad. El desgaste emocional había alcanzado un punto crítico. Lo sentía en la tensión constante de sus hombros, en los dolores de cabeza que ninguna pastilla lograba mitigar por completo, en esa sensación de estar siempre al borde de algo. ¿Un grito? ¿Un colapso? Que nunca llegaba a manifestarse completamente. A lo lejos, un pequeño punto en el paisaje comenzó a tomar forma. Un puesto de gasolina. No cualquiera, sino el Oasis da Serra. Un establecimiento familiar ubicado estratégicamente, en medio de un tramo particularmente desolado de la carretera. Miguel lo conocía bien. Había parado allí decenas de veces a lo largo de los años. Era uno de esos lugares que parecían existir en una dimensión paralela, inmunes al paso del tiempo. Los mismos carteles descoloridos por el sol, el mismo perro callejero, o tal vez sus descendientes, durmiendo a la sombra, la misma comida simple pero reconfortante en su pequeño restaurante anexo. Miguel activó el intermitente aunque no había otros vehículos a la vista. Una costumbre, un procedimiento que seguía incluso cuando era innecesario. Su vida estaba llena de esos pequeños rituales que le daban una ilusión de control sobre su existencia. Giró el volante y sintió el cambio de textura bajo las ruedas al abandonar el asfalto principal por el camino de tierra compactada que llevaba al puesto. No planeaba detenerse mucho tiempo, solo lo suficiente para estirar las piernas, usar el baño y tal vez comprar un sándwich. Luego, de vuelta a la carretera, de vuelta a la rutina, de vuelta a ese silencio que ya no sabía si era su mayor enemigo o su único amigo verdadero. Lo que Miguel no podía saber, mientras estacionaba su camión junto a una de las bombas de combustible, era que este pequeño desvío rutinario estaba a punto de convertirse en el cruce de caminos más importante de su vida. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando Miguel apagó el motor de perseverancia junto a una de las bombas de gasolina. El súbito silencio después de horas de ruido constante siempre le producía una sensación extraña, como si de repente hubiera sido transportado a otro mundo. Sus oídos zumbaban ligeramente, adaptándose a la ausencia del motor, y por un momento permaneció inmóvil en su asiento, dejando que la realidad a su alrededor se asentara. Fue entonces cuando la vio. Una mujer joven, quizás de unos 25 años, estaba de pie junto a la bomba de gasolina más alejada. Lo que llamó inmediatamente la atención de Miguel no fue su belleza.
aunque era indudablemente atractiva de una manera sencilla y natural, sino la expresión de su rostro y la curva pronunciada de su vientre, que revelaba un embarazo avanzado. Había algo en su postura que transmitía una soledad tan profunda que resonó inmediatamente con la suya propia. Estaba completamente inmóvil, como si llevara horas en el mismo lugar, mirando hacia la carretera con ojos que parecían ver mucho más allá del horizonte visible. No tenía vehículo cerca. No parecía estar esperando a nadie en particular. Simplemente estaba allí, existiendo en un espacio liminal, como un fantasma atrapado entre dos mundos. Miguel sintió una conexión inexplicable, un tirón emocional tan fuerte que lo desconcertó. No era su costumbre interesarse por los problemas ajenos. La carretera le había enseñado a mantener la distancia, a observar sin involucrarse, a seguir su camino. Los problemas propios ya eran suficiente carga. No es asunto mío, se dijo mientras abría la puerta de la cabina. El cansancio de tantas horas al volante se manifestó como un dolor sordo en la parte baja de su espalda cuando sus pies tocaron el suelo. Se estiró, haciendo crujir vértebras tensas, y trató de apartar sus ojos de la mujer embarazada. Tenía una rutina que seguir. Primero el baño, luego comida, después comprobar la presión de los neumáticos, y finalmente repostar antes de volver a la carretera. Pero sus ojos regresaban una y otra vez a aquella figura solitaria. ¿Estaría en problemas? No parecía herida o angustiada, solo perdida. Como si hubiera sido dejada allí por error y estuviera esperando que alguien se diera cuenta y volviera a buscarla. O quizás era empleada del lugar, aunque no llevaba uniforme ni identificación visible. Miguel luchó contra el impulso de acercarse a ella. Ya había aprendido que ofrecer ayuda sin que te la pidan podía malinterpretarse, especialmente siendo un hombre de su complexión, acercándose a una mujer sola. Además, ¿qué le diría? Disculpe, pero parece tan triste como me siento yo. No parecía un buen comienzo de conversación. Sin embargo, mientras caminaba hacia el baño, no pudo evitar pasar más cerca de lo necesario, lanzando una mirada inquisitiva que esperaba transmitiera preocupación y no intrusión. La mujer, como si sintiera su presencia, giró levemente la cabeza y sus miradas se cruzaron por un instante. Sus ojos eran oscuros y profundos, con un brillo apagado que hablaba de noches sin dormir y días sin esperanza. Algo se removió dentro de Miguel, algo que creía dormido o muerto desde hacía mucho tiempo. Empatía, compasión, el deseo humano básico de no estar solo en medio del dolor. Ralentizó su paso, casi deteniéndose, pero finalmente continuó hacia el edificio principal. No era el momento ni el lugar, se dijo. Probablemente malinterpretaba la situación. Probablemente ella prefería estar sola, en el baño, mientras se lavaba las manos con más minuciosidad de la necesaria. Se miró al espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Líneas profundas marcaban su frente y el contorno de sus ojos. La barba de 3 días le daba un aspecto descuidado, y algo en su mirada parecía tan vacío como los kilómetros de asfalto que había dejado atrás. ¿Cuándo se había convertido en este hombre taciturno, en esta versión gastada de sí mismo? Al salir, sus ojos buscaron automáticamente a la mujer embarazada. Seguía allí, en la misma posición, como una estatua viviente que representaba la espera. Algo dentro de él tomó una decisión antes de que su mente consciente pudiera intervenir. Se dirigió hacia su camión, pero, en lugar de subir a la cabina, se recostó contra la puerta, en un ángulo que le permitía observarla sin parecer un acosador. Simuló revisar su teléfono mientras robaba miradas en su dirección. Después de unos minutos, cuando confirmó que nadie parecía acercarse a ella o prestarle atención, tomó una decisión. Bajó la ventanilla del copiloto y se inclinó ligeramente, aclarándose la garganta para llamar su atención sin sobresaltarla. «Disculpe», dijo con voz suave, controlando cuidadosamente su tono para que sonara respetuoso. «¿Está esperando a alguien?».
Necesita ayuda. La mujer pareció regresar de muy lejos al escuchar su voz. Parpadeó varias veces, como adaptando sus ojos a una nueva realidad, y luego lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. «Estoy bien, gracias», respondió automáticamente, con el tipo de respuesta ensayada que se da a extraños cuando no se quiere entablar conversación. Miguel asintió, respetando la barrera invisible que ella había levantado. «Entiendo. Solo que llevo un rato aquí y, bueno, parece que usted también». Me preguntaba si todo estaba en orden. Un silencio se instaló entre ellos. Un silencio cargado de significados potenciales. Finalmente, ella suspiró y su postura cambió ligeramente, suavizándose. «Trabajo aquí», dijo en voz baja, como si le costara admitirlo. «En la tienda. Estoy en mi descanso». Miguel sabía que no era verdad. Había estado en este puesto numerosas veces. Conocía a los empleados habituales, y nadie, absolutamente nadie, pasaba su descanso de pie junto a una bomba de gasolina mirando hacia la nada. Pero no la contradijo. «Entiendo», repitió, y se sorprendió, asimismo añadiendo, «Me llamo Miguel, soy transportista, paso por aquí regularmente». Ella lo miró con más atención, como evaluándolo, midiendo el riesgo que representaba contra la necesidad humana básica de conexión. «Carolina», dijo finalmente, ofreciendo solo su nombre, sin más información. Miguel asintió, aceptando el pequeño regalo de confianza. «Un placer, Carolina. ¿Estás segura de que no necesita nada? Un aventón, tal vez. Puedo llevarla a donde necesite ir, si está dentro de mi ruta». Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó el rostro de Carolina. «A menos que vaya a parar a un lugar donde el tiempo corra diferente, dudo que pueda ayudarme». La enigmática respuesta quedó flotando en el aire entre ellos. Miguel sintió que había algo más profundo detrás de esas palabras, algo que quizás ella misma no podía o no quería articular completamente. «No puedo prometer dimensiones alternativas, pero sí un asiento cómodo y conversación si la necesita», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con este atisbo de humor que creía olvidado. Carolina apoyó una mano en su espalda, como sosteniendo un peso invisible, y por primera vez Miguel notó lo cansada que parecía, no solo emocional sino físicamente agotada, como si llevara demasiado tiempo de pie. «¿Por qué un extraño querría ayudarme?», preguntó ella, no con hostilidad, sino con genuina curiosidad, como si el concepto mismo de la amabilidad desinteresada le resultara incomprensible. Miguel se encontró sin una respuesta preparada. ¿Por qué, realmente? No era su costumbre involucrarse en la vida de extraños, tal vez porque en sus ojos veía reflejado su propio aislamiento, o quizás, más básicamente, porque después de tanto tiempo en la carretera se había olvidado de cómo era tener una conversación significativa con otro ser humano. «Porque a veces todos necesitamos que alguien nos vea», respondió finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió. «Realmente nos vea». Algo cambió en la expresión de Carolina, como si hubiera tocado una verdad fundamental dentro de ella. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero parpadeó rápidamente para contener cualquier lágrima. «Estoy esperando», admitió finalmente. «Pero ya no sé exactamente qué o a quién. Solo sé que aquí es donde debo estar por ahora». Miguel asintió, entendiendo perfectamente la sensación de estar en un limbo vital. «Si quiere esperar con un café y tal vez algo de comer, yo invito», ofreció, señalando con la cabeza hacia el pequeño restaurante anexo. «Mañana es Viernes Santo y me gustaría no pasarlo completamente solo. Sería un favor mutuo». Carolina miró hacia el restaurante y luego de vuelta a la carretera, como si estuviera considerando seriamente la oferta o quizás evaluando sus opciones, que parecían limitadas. «Un café suena bien», concedió finalmente. «Gracias, Miguel». Mientras caminaban en silencio hacia el restaurante, separados por una distancia respetuosa, Miguel experimentó una extraña sensación de estar haciendo exactamente lo correcto.
lo necesario, en el momento preciso, una sensación que había olvidado en su larga existencia de rutinas y obligaciones, una sensación de estar, por fin, verdaderamente presente en su propia vida. Lo que aún no sabía era que este pequeño gesto, este desvío mínimo de su rutina, estaba a punto de redibujar el mapa completo de su existencia. El restaurante anexo, al puesto de gasolina Oasis da Serra, era uno de esos lugares sin pretensiones que salpican las carreteras de Brasil. Suelos de baldosa gastada, mesas forradas con manteles de plástico a cuadros, y un menú limitado pero honesto que privilegiaba la abundancia sobre la sofisticación. A esa hora de la tarde, entre la comida y la cena, estaba casi vacío, con solo una pareja de ancianos en una esquina y un hombre de negocios solitario consultando obsesivamente su teléfono mientras picoteaba un plato de patatas fritas. Miguel eligió una mesa junto a la ventana, desde donde se podía ver la carretera extenderse hacia el horizonte, como una promesa de futuros posibles. Era una vista que había contemplado cientos de veces, pero que ahora, en compañía de esta extraña mujer, parecía cargada de un nuevo significado. Carolina se sentó frente a él, colocando instintivamente una mano protectora sobre su vientre, abultado. Un gesto que Miguel notó pero no comentó. Había una fragilidad en ella que contrastaba con la determinación que vislumbraba en sus ojos. Como una flor que crece obstinadamente en la grieta de una roca, pensó, hermosa precisamente por su resistencia improbable. Una camarera de mediana edad se acercó, saludando a Miguel con la familiaridad que se reserva a los clientes habituales. Miguel, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? Lo de siempre. Hoy no, doña Luisa. ¿Qué nos recomienda para Viernes Santo? La camarera sonrió, complacida por la pregunta. Tenemos una moqueca de pescado que está para chuparse los dedos. Receta de la abuela de don Pedro. O, si prefieren algo más ligero, hay ensalada de bacalao con garbanzos. La moqueca suena perfecta, respondió Miguel, mirando a Carolina para confirmar. Ella asintió levemente. 2 porciones y 2 guaranás, por favor. Cuando la camarera se alejó, un silencio se instaló entre ellos. No era exactamente incómodo, pero estaba cargado de preguntas no formuladas. Miguel, acostumbrado a largas horas de soledad en la cabina de su camión, se encontró sorprendentemente nervioso. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había tenido una conversación real con una mujer que no fuera su hermana o la cajera del supermercado? Entonces, comenzó buscando un tema seguro. ¿Es de por aquí? Carolina negó con la cabeza. Soy de Florianópolis originalmente, pero hace 6 meses que estoy en esta región. Es un largo camino desde Florianópolis hasta aquí, comentó. Miguel, pensando en los cientos de kilómetros que separaban la soleada ciudad costera de este rincón serrano del interior. A veces la distancia se mide en más que kilómetros, respondió ella, con una profundidad que sugería capas de historia personal no revelada. Miguel asintió, entendiendo perfectamente el concepto. Algunos viajes son más internos que geográficos. Los ojos de Carolina se iluminaron brevemente, como si estuviera sorprendida de ser comprendida. Exactamente. ¿Y usted? ¿De dónde es? De un pueblito en Minas Gerais que probablemente nunca haya oído nombrar. Pero ya casi no tengo raíces allí. La carretera se ha convertido en mi verdadero hogar. ¿Y es un buen hogar? La pregunta, formulada con genuina curiosidad, tomó a Miguel por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. La mayoría asumía que la vida de camionero era durísima y punto, sin matices. Tiene sus momentos, respondió honestamente. Hay una libertad en estar siempre en movimiento. Ver, amanecer en un lugar y anochecer en otro. Pero también hay una soledad que, con el tiempo, se adhiere a los huesos como el frío húmedo. Carolina lo miró con intensidad, como si sus palabras hubieran tocado algo íntimo dentro de ella. Trabajo en el puesto desde hace 4 meses, dijo abruptamente,
cambiando el tema, pero a la vez revelando más de sí misma. En la limpieza, principalmente. No es mucho, pero me da para comer y un techo sobre mi cabeza. El dueño don Pedro me deja usar una habitación en la parte de atrás. Ahora todo tenía sentido para Miguel. Por eso estaba allí, en medio de la nada. No era una clienta desamparada ni una viajera perdida, sino parte del mobiliario humano, del lugar, uno de esos trabajadores casi invisibles que mantienen funcionando los engranajes de la economía de la carretera. ¿Y su familia?, preguntó Miguel, notando de inmediato cómo los hombros de Carolina se tensaban. No hay familia en el panorama, respondió secamente. Luego, como arrepintiéndose del tono, añadió más suavemente: es complicado. Miguel levantó las manos en un gesto apaciguador. No necesita explicar nada. Lo siento si fui entrometido. La llegada de la camarera con sus bebidas ofreció una pausa bienvenida en la conversación. Miguel tomó un largo sorbo de guaraná, sintiendo el dulce burbujeo refrescar su garganta seca. Carolina sostuvo su vaso entre ambas manos, como buscando calidez aunque la bebida estaba fría. El padre no sabe del bebé, dijo repentinamente, mirando fijamente el líquido oscuro. Y aunque lo supiera, dudo que le importara. Miguel permaneció en silencio, ofreciendo con su quietud un espacio seguro para que ella continuara si así lo deseaba. Era un turista argentino. Estaba trabajando como camarera en un restaurante en Florianópolis. Tuvimos algo durante el verano. Nada serio, pensé. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya se había ido. Sin dirección, sin número de teléfono real, nada. Un nudo se formó en la garganta de Miguel. La historia era dolorosamente común, y sin embargo, única en su crueldad específica, como todas las historias de abandono. Mi familia es muy tradicional, continuó ella trazando círculos en la condensación del vaso. Mi padre es pastor de una iglesia evangélica pequeña pero influyente en nuestra comunidad. Tener una hija soltera y embarazada no fue bien recibido. Lo siento mucho, dijo Miguel, y lo decía en serio. La idea de ser rechazado por quienes se supone deben amarte incondicionalmente le resultaba especialmente dolorosa. Así que me fui. No podía soportar las miradas, los susurros, la constante presión para arreglar el problema. Como si mi hijo fuera un problema a solucionar en lugar de una vida. Su mano volvió a posarse protectoramente sobre su vientre. Viajé sin rumbo fijo durante un tiempo, hasta que el dinero empezó a escasear, y entonces el auto se averió, justo aquí, como una señal. Don Pedro necesitaba ayuda, yo necesitaba trabajo. Parecía el lugar correcto en el momento adecuado.